Hebreos 12:14 dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Debemos de tener paz en nuestra vida, una paz espiritual, una paz que Dios solamente nos la puede dar. En el mundo tendréis aflicción, pero dice la palabra de Dios: confía en mí, que yo he vencido el mundo. Si tú estás angustiado, si estás afligido, si te sientes derrotado, si te sientes sin fuerza, si te sientes que no tienes ganas de hacer nada, tenemos que acercarnos a Dios para que Dios nos imparta esa paz, para que Dios nos dé esa sabiduría, para que Dios nos dé ese potencial de paciencia, de misericordia y de bondad, para que Dios calme nuestras angustias, nuestros dolores, nuestro malestar, para poder tener paz los unos a los otros. Tenemos que tener paz, porque si no tenemos paz, nuestra relación con Dios no está bien. No está de acuerdo a lo que predicamos, de acuerdo a lo que decimos, de acuerdo a lo que está estipulado en la palabra de Dios. Tenemos que tener paz los unos a los otros. Tu hermano, tú tienes que tener paz con tu amigo, con tu vecino, con tu prójimo, con tu hermano que vive confiado en ti, con tu jefe, con toda la parentela tuya. Tú tienes que tener una paz. Si no, ¿de qué te sirve que tú ores? ¿De qué te sirve que tú clamas a Dios si tú vives en enemistades, tú vives en problemas, vives en distanciamiento, vives solamente quejándote, vives lamentándote? Debemos de tener paz los unos a los otros, porque sin paz es imposible ver el rostro de Dios. Seguir la paz y la santidad. Ser santo es separado del pecado y apartado para Dios, estar cerca de Dios, ser como Él es y buscar su presencia, su justicia y su comunión con todo corazón, sobre todas las cosas. La santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores. Eso es lo que tenemos que buscar, la presencia de Dios. La prioridad de Dios es para nuestras vidas, para nosotros que somos seguidores de Él. Así es, mis santos hermanos. Por tanto, yo te animo en esta mañana que tú busques a Dios de corazón. No me andes titubeando que yo tengo a Dios en mi corazón. Si ando disgustado con el uno, anda peleado con el otro. No. Debemos de ser como Dios quiere que seamos a través de la palabra de nuestro Dios. Efesios 4, 21, 24 dice así la palabra de nuestro Dios: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para tener paz y vivir en santidad, debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a las cosas viejas, a las cosas pasadas, y debemos de renovarnos en el espíritu, vivir en paz, vivir en santidad, vivir en armonía los unos a los otros. Yo te aconsejo en esta mañana que tú vuelvas a Dios, que busques a Dios en oración, en espíritu y en verdad, y viva una vida en paz como tú quieres, como Dios quiere que viva, y no como nosotros, no como el humano que quiere vivir bajo sus propios pensamientos, bajo sus propios instintos. Eso es lo que me muestra la palabra de Dios en esta mañana. Dios quería que fuera santo su pueblo cuando planeó su salvación. Efesios 1:4. Leamos a ver qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Efesios 1:4. Tenemos un texto muy bonito aquí que nos dice así, mis santos hermanos: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de él. Tú eres escogido delante de Dios. Dios te escogió para que fuera santo, perfecto, sin mancha, adelante de él, adelante de Cristo, Iglesia del Señor. Debemos de revestirnos con la
con la coraza de la palabra de Dios, con el espíritu de la espada, con el amor de Cristo. Debemos revestirnos de la palabra, de la justicia, de la santidad de Dios en nuestra vida. Cristo también quería que fuéramos santos, su pueblo, cuando vino a la tierra. Mis santos hermanos, Mateo 1:21, vamos a ver qué nos habla ahí la palabra de Dios, que nos enseña ahí esta mañana, iglesia del Señor. Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y al salvar a su pueblo de sus pecados, iglesia del Señor nos está dando una paz, nos está dando una tranquilidad, de seguir la paz, de vivir en armonía los unos a los otros. 1 Corintios 1:2, vamos a ver qué nos dice ahí. 1 Corintios 1:2, abriendo la palabra de Dios, dice así: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Somos llamados, mis santos hermanos, a ser santos con los que invocan el nombre de nuestro Dios. Versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Debemos de buscar siempre la santidad, la sabiduría, la redención a través de la palabra de nuestro Dios. Y se entregó por él en la cruz, mis santos hermanos. Cristo se entregó en la cruz por nuestro pecado, para que nosotros fuéramos santos y sin mancha adelante de él. Eso es lo que me muestra en el versículo 5, Efesios 5, 25, 27. Vamos a ver qué nos dice Efesios 5, 25, 27. Y dice así: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Y al fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha delante de él. Algún día vamos a estar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Y eso es vivir en santidad, vivir en armonía, vivir en paz los unos a los otros, iglesia del Señor. La santidad es lo que Dios esperaba al hacer de sus hijos nueva criatura, iglesia del Señor. He aquí, todos son nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron, mis santos hermanos. ¿Por qué vives en discordia? ¿Por qué vives en problemas? ¿Por qué te amargas tu vida, mis santos hermanos? Y no busca la llenura de nuestro Dios. No busca que Dios te llene, mis santos hermanos. Sin santidad nadie puede ser útil a Dios. Sin santidad no se siente cerca de Dios ni se tiene comunión con Él. Salmo 15, 1, 2. Veamos a ver qué nos dice Salmo 15, 1 y 2. Iglesia del Señor. Vamos a buscar Salmos 15, 1 y 2. A ver qué nos habla, qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios. Debemos de reconocer que debemos de ser santos adelante de nuestro Señor Jesucristo. A ver, Salmos 15, 1 y 2 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre, iglesia del Señor, para buscar la santidad. La santidad. Sin la santidad no se siente cerca de Dios ni se tiene comunión con Él, santos hermanos. Sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Debemos de ser santos en nuestra forma de hablar, en nuestro caminar diario, en nuestra forma de expresar, en nuestra mirada, en nuestros pensamientos más íntimos. Que Dios nos ayude a ser santos, que Dios nos libre de todo mal que esté al frente de nosotros, iglesia del Señor. Este mensaje espero que lo escuche
y que te llegue a tu vida y cambie tus hábitos, tu forma de hacer, tu forma de caminar. Que Dios te bendiga poderosamente en este día.